habéis visto que aquí se queda mucho tiempo, Pablo. Si se queda mucho tiempo, quiere decir, y es la época romana, que tocó estas piedras que habéis tocado vosotros, que pasó por estas calles, seguro, y muchísimas veces. Y lo que es más, que en una de las casas, no sabemos dónde, celebraban la misa, también como la celebramos nosotros ahora. Y no la celebraban en iglesias, que no había, la celebraban en las casas. Eso quiere decir que no sabemos dónde, pero a 50 o 100 metros de donde estamos, o 200, pues el mismo Pablo, durante mucho tiempo, estuvo celebrando la Eucaristía como la nuestra. Pero después dice cosas curiosas. Primero, se encuentra Aquila y Priscila. Ahí viene uno de los misterios más grandes de todo el Nuevo Testamento, que es la Iglesia de Roma. Estos dos han sido expulsados en Roma porque ha habido un lío. No sabemos exactamente qué lío es, pero han sido expulsados los judíos. Para los romanos en aquel momento, judío y cristiano era lo mismo. Ellos no saben distinguir, un judío y un cristiano es lo mismo. Pero lo más curioso es que nadie sabe, o al menos nadie me ha sabido explicar, a lo mejor es culpa de eso, cómo empieza la Iglesia en Roma. Es un misterio. Cuando llegan los apóstoles a Roma ya hay cristianos. ¿Cómo empiezan? ¿Quiénes son? Que empezaron unos cuantos laicos que llegaron por allí y empezaron como iglesia. Lo que sabemos seguro es que cuando llega Pedro y llega Pablo, ahí ya hay cristianos y comunidades fuertes. O sea, muchos. Y que las conversiones al inicio fueron fortísimas. Y que había gente, incluso en otro lugar nos dirá, parte de familia imperial. Lo que pasa es que hay que ser sinceros, en lo de la familia imperial contaban también los esclavos de la familia imperial y los siervos, Pero dice en una de las cartas, os saludan los miembros de la familia imperial, como diciendo, estos también son nuestros, que también nos saludan a nosotros. Pues estos dos que no sabemos si vienen de Roma, Aquila y Priscila, un matrimonio, si vienen de Roma siendo cristianos o no. ¿Os fijáis que aquí no dice que se convirtieran al cristianismo? Hay como un sentido como si Pablo hubiera llegado allí y estos ya fueran cristianos. Aquila y Priscila. Dice que sí, que Galión se convirtió y otros se convirtieron, pero no dice que se convirtieron estos dos, y estos dos pasaron a ser fieles colaboradores de Pablo. Eso quiere decir que es como si él se hubiera encontrado, mira qué casualidad, llega allí y de Roma hubiesen llegado unos cristianos, Aquila y Priscila, y por eso se va con ellos, y por eso se vuelve socio de ellos en una de las tiendas. Como dice alguien de por allí, pura hipótesis, no hay pruebas. Simplemente el texto nos lo haría ver. Él se encuentra con unos cristianos, él va con cristianos, se forma la primera comunidad, se encuentran bien, con líos, y después viene este lío de Galión, del jefe de la sinagoga que se convierten muchos corintios, y llega después el problema de siempre, de las envidias de los judíos que no quieren aceptar a Pablo porque no quieren aceptar a Jesucristo. ¿Por qué no quieren aceptarlo? Será el problema de siempre. ¿Qué es más importante? ¿Ser judío o ser cristiano? Para muchos judíos el cristianismo estaba bien, pero bueno, primero era ser judío. Y Pablo dice, no, ser judío ahora con Cristo no vale de nada. Lo único que cuenta es ser cristiano. Y si vosotros judíos os ponéis contra mí, no me importa, me voy a los paganos. Que vengan, y aquí es una de las veces que lo dice, y es de las veces que cuando iba a un pueblo y los judíos no hacían caso, se iba a los paganos, y encontraba respuesta, y además encontraba menos prejuicios, porque muchos se convirtieron y bien, pero muchos estaban cargados de prejuicios, y además los judíos, esto nos pasa, pero los judíos también, y de una forma especial, son gente que les gustaba figurar, que les gustaban los primeros lugares, que les gustaba hacerse ver. Y en cada lugar que iba había gente que quería ser los jefes de la sinagoga, los jefes de la iglesia, los que ellos sí que eran buenos y los demás malos, los que mandasen. Y eso hizo
mal, mucho daño también a la Iglesia, porque muchos de estos judíos a veces eran falsos cristianos. Se hacían cristianos porque muchos se habían hecho cristianos y entonces lo hacían para poder mandar, pero no lo eran. Un poco, ahora exageraré mucho, ¿queda claro? Un poco como aquel cura que quiere ser obispo. Malo, malo. Los curas no han de querer ser obispos, porque si quieren ser obispos, ¿para qué quieren ser obispos? Si te escoges, pues bien. Decía, ¿quién lo decía esto? Juan Pablo II, explicando su elección, ¿no? Decía, cuando uno lo escogen para un cargo que sea dentro de la Iglesia, los sacerdotes han de aceptarlo, pero jamás han de querer. Porque somos humanos, somos débiles, y entonces si no al final jugamos solo a hacer carreras, y si el cura juega a hacer carrera, mal. Entonces lo mismo pasaba en ese momento con algunos presbíteros, ya, profetas, otro tipo de gente que, y esto se verá en las cartas, algunos querían ser más que Pablo, ser más que el apóstol, ser ellos, el protagonismo, ser las figuras, y a veces en la Iglesia pues pasa. Bueno, habría muchas más cosas, pero no quiero enrollarme demasiado con todas las cosas. Hemos leído el capítulo, habéis visto lo que se hizo. Sí que es verdad que yo supongo que cuando ahora volvamos a Barcelona o a Cataluña o a Alicante o a donde sea, ¿no? Pues leeremos en la misa de la primera carta a los Corintios, diremos, aquellos que estaban por aquí, aunque ya no queda nadie, pero bueno, de aquellos antiguos. Pero diremos, mira, aquellos vivieron la fe, fueron de los primeros a vivir la fe, Pablo se los quiso con locura, los corintios, eso es cierto, sale también en las cartas, los quiere de una forma especialista. Realmente para él fue, bueno, estuvo tanto tiempo porque se encontró con gente en la que se encontró muy bien, con todos los líos que después se hicieron, pero se encontró muy bien.